visita y que, bueno, sabemos, sé que todos la han recibido con muchísimo interés. También de los visitantes que tenemos hoy, que nuestro club hermano, Rotary Club Montevideo. Muchas gracias. Y bueno, invitados. Así que gracias a todos. Vamos a pasar a la temática habitual. A falta de nuestro compañero, voy a hacer una salvedad que es la que en cuanto a fechas gatas no tenemos ninguna esta semana, y la que se aproxima es el 8, que cumplirá años de nuestro querido compañero Alfonso González. Vamos a comenzar a trabajar este año. Vamos a ir viendo un breve resumen de cada uno de estos. El cual se está llevando a cabo en asentamientos en Eslovenia. Está marchando muy bien, estamos cumpliendo los objetivos, se han hecho muchísimos trabajos de tanuras, dándole la posibilidad a mucha gente del asentamiento de lograr una nueva posibilidad de trabajo, y inclusive unas nuevas posibilidades en cuanto a la mental, que era una de las cosas que ellos habían planteado, y le plantearon al Pueblo Verde el hecho de hacer el asentamiento. Como segunda cosa, en los estudios que se hicieron a nivel nacional, dio que ellos querían justamente arreglar a la verdad. Visto y habiendo ido con nuestro presidente y un grupo de compañeros al ministerio a ver si podíamos lograr un proyecto que no hemos logrado con el ministerio, no hemos logrado en este estudio, no ha sentido nada. Se hizo un proyecto de Rotary para poderlo llevar a cabo, lo estamos llevando a cabo. O sea, hay muchísimas dictaduras, muchísimas prótesis, y también la atención a los niños, ¿verdad? Eso vamos a seguir hasta terminar con el primer censo que teníamos. Eran 200 dictaduras, posiblemente van a ser más después, y quizás esperemos contar con el apoyo del ministerio, que nos dé la posibilidad de trabajar con nosotros. No, la precisión, porque tengo un ministro que es el Ministerio de Salud Pública. Sí, claro, es ACE, pero como que se viene trabajando y bien, muy bien. Así que nos han dicho que iban a hacer un proyecto piloto con nosotros, porque eso no le cubría al ministerio, pero es algo importante. Y entonces iba a hacer un piloto, porque el piloto lo último que teníamos era que estaba aprobación, pero igual nos vamos a seguir, y por lo menos hasta ahí vamos a seguir, y después veremos si no terminamos ahí, vemos cómo continuamos. Otro proyecto que estábamos llevando a cabo era Hermanos de Héroes, o sea, el hablamiento de televisión, o sea, digo para lo que no estamos, el cual tomamos contacto con ellos, varios compañeros se encargaron también de trabajar en ese proyecto, se les dieron apoyos, se les dieron varios tipos de apoyos, y ahora estamos, ya le dimos un último apoyo ahora, y estamos tratando de, vamos a seguir con ellos a ver si llegan a tener alguna necesidad, como las podemos cubrir. Lo último estamos viendo el voluntariado, porque necesitaban en parte, no era tanto dinero, sino era parte más, que el dinero también necesitaba, pero eran parte de gente que trabajara con las impresoras 3D para hacer la parte más cosas, y eso estaba marchando, así que por ahora vamos a ir hasta ahí. Otro proyecto que vamos a integrar ya, que tenemos una subvención digital también para Rotary, para poder trabajar con eso, es un proyecto de huerta en la escuela de Pajas Blancas, la escuela primaria, en el cual la idea es formar una quinta, tener una quinta, una cosa muy rudimentaria, hacer una modelo, una cosa muy bien hecha, en la cual todos los alumnos van a trabajar, todos los años, digamos, desde jardinera hasta sexto de la escuela, van a trabajar en diferentes cosas en digamos, en esa huerta, y en la parte que se va a ir la huerta, pensamos, dado que con clases de capacitación a quienes trabajan con los alumnos, lograr también buscar parte de quinta, porque lo que ellos producen en esa huerta, después lo usan en la comida de los alumnos, y lo hacen los propios alumnos, y le enseñan después cómo alimentarse a los alumnos. O sea, estamos con el proyecto, y esperamos lograrlo, estamos trabajando en eso, porque estoy en contacto con las maestras, y porque las vacaciones
costó un poco el trabajo, porque la escuela de vacaciones tiene que ser importante, entonces pero ahora vamos a tratar duro, calculo que en 2 meses ya vamos a estar muy fuertes con eso. Y después el otro día también irradiado a esa población de pajas blancas que es complicada, o sea, es una población complicada que tiene problemas, muchos problemas sociales. Y irradiarles un poco las charlas, las cosas, o sea, todo lo que se pueda ir logrando. Una vez que se logre eso, la idea es llevarlo a otros puntos del país. Eso ya estaba previsto por directivas anteriores, que era un proyecto que estaba en carpeta y también se va a tener en cuenta, pero vamos a trabajar primero, ver este piloto cómo sale y de acuerdo a esto ver cómo vamos a poder encarar todo lo demás. Hay otro proyecto importante que quiero que Germán, ¿lo veo? ¿Algo tuyo? Acá. No, porque no para allá, entonces, bueno, que Germán nos diga un poco de ese proyecto y después culmino con este proyecto más caro. Bueno, el proyecto es de Daniel Tazara, que participó en los destacados, que la persona que gana los destacados le dan un dinero para que pueda hacer diferentes proyectos. Nosotros fuimos con Manuel ese día, cuando hizo la presentación y tal, no ganó, pero Manuel se puso en contacto con él, fue a visitarlo a donde tiene gimnasio. Daniel es una persona que trabaja en una empresa de limpieza en el barrio Flor de Maroñas, muy carenciado. La idea de él es agrandar el gimnasio, la parte de abajo la hizo él con ayuda de los vecinos, ahora está tratando de hacer la parte de arriba. Como no ganó el premio, a Manuel fue a visitarlo y planteó hacer el proyecto de poder ayudarlo. Fuimos con Manuel y con 2 arquitectos, uno de mi empresa y un amigo que tiene una constructora, para evaluar qué era lo más fácil o lo más sencillo para ellos, porque lo van a hacer ellos. En ese momento también vimos una persona que estaba en silla de ruedas, que lo habían robado, le habían pegado 2 tiros, estaba parapléjico, estuvo muy deprimido, no se podía mover de la casa, entonces los vecinos le hicieron una silla de rueda casera, pero no, lo tienen que ir a buscar todos los días, lo llevaron al gimnasio, él empezó a querer vivir, y entonces a través del Rotary llamamos al ministro Martín Lema, que a través del MIDES hizo una donación de una silla de rueda. Lo que necesita es una silla de rueda eléctrica para poder moverse de la casa al gimnasio, que estamos tratando de conseguirla, y bueno, vamos a ver si tenemos suerte. El proyecto es bastante importante para el club, vamos a ver cómo se va desarrollando, porque se necesitan muchos materiales, ellos ponen la mano de obra, pero Daniel tiene 120 personas, 120 niños, chiquitos, grandes, que van todos los días y él los entrena, tiene hasta campeones sudamericanos, y bueno, ese es el proyecto que queremos poder hacer este año. Está muy bueno, es el lema de él, ¿no? Es un día, una hora en el gimnasio, una hora menos en la calle. Ahí está. Ese la tiene pintada. Y después, quizás lo otro que puedas comentar es el hogar Chafino. El hogar Chafino también estamos dando. Aluminio del Uruguay donó los perfiles para hacer mosquiteros, porque hay muchos viejitos ahí que no se mueven, están todo el día en el cuarto con la ventana cerrada. La empresa nuestra lo fabricó y lo estamos instalando de a poco, porque son como 50 o 60, no me acuerdo, además de medicamentos que también están solicitando porque no hay. Es un lugar muy carenciado, son todos viejitos que no tienen familiares, necesitan de todo, hasta que alguien vaya a acompañarlos y hablar con ellos porque no tienen familiares. Y bueno, ese es otro proyecto que estamos encaminándolo también. Y el último proyecto, que es el que estamos empezando a encarar, que es un proyecto grande, es el apoyo a la Unidad Académica Asistencial de Oftalmología del Hospital de Clínicas, que trabaja en el Hospital de Clínicas Manuel Quintela. Ahí tienen problemas de equipamiento y una serie de problemas en cuanto a conseguir algunos equipamientos importantes que son sumamente caros.
los cuales la idea es estudiar el tema y ver cómo lo podemos apoyar, o sea, lograrlo de alguna manera. Ya el año pasado hubo un apoyo grande y ya he hablado con WINS, lo hablamos ahora en vacaciones, vamos a hablar después, coordinarlo bien con Montevideo también, porque es casi más grande o más grande que el proyecto que se cumplió el año pasado, ¿verdad? O sea, va este año, hace poco. Pero es muy importante porque allí se atienden 130 personas por día, se operan, se hacen policlínicas, se hacen urgencias, ahí también se lleva a cargo, se realiza la licenciatura de oftalmología y bueno, y muchas cosas más, no voy a ahondar ahora en detalles, pero que son sumamente importantes. Y el equipamiento es caro, pero creo que se puede lograr sin problemas, o sea, con un poco de esfuerzo se va a poder lograr. Es todo lo que tenemos por ahora, hay otros proyectos más chicos, pero y bueno, y este año fue una vez más acompañado por las esposas, fue un lindo evento, hemos compartido las familias se conozcan, porque hay nuevos integrantes, y bueno, muy contento de recibirlos y también de haber estado juntos, ¿no? Gracias. Antes de arrancar con la presentación, decirles que cada vez que uno participa de una instancia de Rotary Club, cualquiera de sus grupos, siente la importancia que tiene esta organización en lo que es capaz que sin el no sé si lo necesitan. Este no se Sí, mejor. Este no se A ver ahora. Decía que cada vez que uno se vincula con alguna de las organizaciones de los rotarios, lo que uno siente es la importancia del aporte que se hace en lo social para responder a realidades y a necesidades que la sociedad tiene, particularmente los más vulnerables, y felicitarlos, porque lo que acabamos de escuchar, que es una muestra de esa actividad cotidiana que ustedes realizan y que impulsan, está en línea con necesidades y con problemas que siempre existen en la sociedad, pero que es muy importante que no solo haya respuestas desde la institucionalidad pública, sino también desde las organizaciones privadas. Yo creo mucho en la importancia de las organizaciones sociales y del trabajo que tiene que haber conjunto entre el Estado y la sociedad civil organizada. Y el Rotary Club es históricamente una organización que ha tenido un gran aporte a la sociedad uruguaya y que obviamente lo va a seguir haciendo. Así que más honrado todavía de poder participar con ustedes de esto. Entonces, yo voy a proponerles una presentación en dos partes. En la primera, hacer una suerte de balance de lo actuado en los campos correspondientes a la competencia del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, y luego, en una segunda parte, plantear qué cosas, qué prioridades, qué desafíos tiene el país por delante. Estamos en un año electoral y obviamente hay un conjunto de cuestiones que están relacionadas con cómo vemos el futuro y cuáles son las prioridades del futuro. Entonces, empezando por la primera parte, que tiene que ver con la gestión en el Ministerio del Trabajo, lo primero que hay que decir es que este gobierno enfrentó 4 circunstancias adversas que no dependieron de nuestra voluntad, que fueron totalmente variables e independientes. La primera de ellas, a los 13 días de haber iniciado la gestión, que fue la pandemia, seguramente la más relevante, porque además tuvo, como todos sabemos, escala planetaria, y era un evento que no había ocurrido en un siglo. La última pandemia había sido justamente un siglo atrás. Luego, el impacto de otro evento que también es ajeno a la voluntad de nuestro país, que fue la invasión de Rusia a Ucrania, que generó una alteración sustantiva
a escala también mundial y que impactó sobre todo en lo que tiene que ver con los costos de algunos bienes fundamentales, en particular en el caso nuestro la energía. Nos favoreció en el tema de los alimentos, pero nos complicó en el tema de la energía, y además generó un impulso inflacionario mundial muy, muy preocupante. Después la sequía que vivimos de manera aguda el año pasado, que esperemos que no se reedite, esperemos que en estos días tengamos algún auxilio de la lluvia, y finalmente la crisis de Argentina, que ahora parece haber menguado, pero que ha generado menguado en cuanto al impacto que tiene sobre Uruguay, es decir, con respecto a lo que significó la afectación del comercio, particularmente en el litoral, pero también del turismo, y no solo en el litoral, sino a escala nacional. Entonces, en ese marco es que hemos desarrollado esta gestión, que va a cumplir ahora nomás dentro de un mes 4 años. Y entonces vamos a irnos refiriendo primero al empleo, después al salario, después al tema de las relaciones laborales y finalmente al tema de la seguridad social. Con respecto al empleo, vale decir que entre el 2017 y el 2019 el Uruguay venía ya en una tendencia muy negativa. Se habían perdido alrededor de 50.000 puestos de trabajo en esos 3 años, y luego en el 2020 por la pandemia se perdieron 60.000 más. Con lo cual, al finalizar el año 2020, primer año de este gobierno, teníamos una reducción de 110.000 puestos de trabajo. Bueno, lo que podemos decir hoy es que entre el 21, el 22 y el 23 no solo se recuperaron los 110.000 puestos de trabajo, sino que particularmente ya hemos superado esa cifra, y en el año 2023 se crearon 40.000 puestos de trabajo más. Es una cifra que acabamos de conocer ahora al finalizar el año. Y todos los indicadores de empleo están por encima de los que existían cuando asumimos el gobierno, pero no solo en 2019, sino que yo les diría que hoy los datos de empleo hay que remontarse al 2017 y en algunos casos al 2016 para encontrar indicadores tan positivos. Es decir, el Uruguay tuvo un pico en el empleo por allá por el 14, el 2015, y luego empezó una caída. Nosotros estamos recuperando en la línea inversa la recuperación del empleo, y estamos, en el caso de la tasa de actividad, que es la cantidad de personas que están en el mercado de trabajo, los datos son, digamos, similares al 2016. Y si tomamos el dato del último mes, o sea, diciembre del 2023, ya ese número está en 2015. O sea que la recuperación ha ido en un camino muy firme, muy seguro, y a pesar de todas estas adversidades que acabo de mencionar. La tasa de empleo, es decir, la cantidad de puestos de trabajo, también llega a la cifra correspondiente al año 2016, y arrancando de esa pérdida de 110.000 puestos de trabajo, estamos en cantidad, en la tasa de empleo, el promedio de la tasa de empleo, estamos en el 2016, y en la cifra de diciembre del 23 es equivalente también al año 2015. Y la tasa de desempleo terminó el año con un 7.8% de desempleo, el promedio en el año fue 8,2%, y claramente es una cifra que está por debajo de la cifra que teníamos en el 2019, que era 8,9%, o sea, alrededor de un punto por debajo, y 2,5 puntos por debajo de febrero del 20, que fue el último mes previo a este gobierno, que había alcanzado el 10,5% de desempleo. En este momento estamos en 7,8%, pero el promedio del año es 8,2%. Esa es la realidad. O sea que todos los indicadores de empleo están por lejos por encima de lo que recibimos al comenzar el periodo de gobierno. Algunos hablan de que sí, hay más empleo, pero no es de calidad.
Y yo quiero a ese respecto aclarar algunas cosas que me parece que son fundamentales. Los indicadores de calidad del empleo, uno a nivel estadístico puede elegir, básicamente hay dos fundamentales. Uno es el subempleo, es decir, la gente que declara que trabaja menos horas de las que querría. Y ese es un indicador de mala calidad o de insuficiencia de empleo. Y yo al respecto les debo decir que las cifras de subempleo, a pesar de que la cantidad de puestos de trabajo ha aumentado, la tasa de empleo también, está más o menos en el mismo nivel que estaba antes de la pandemia, entre el 8 y el 9%. Esa es la cifra de subempleo que tenemos en el Uruguay. Y el otro indicador evidente sobre calidad del empleo es la informalidad. Es decir, ¿qué pasa con el número de trabajadores que no aportan a la seguridad social y que por lo tanto no tienen la cobertura correspondiente, no están aportando para su jubilación, y si tienen mañana una situación de desvinculación laboral o de salud, no tienen la cobertura del subsidio por el seguro de paro o el subsidio por enfermedad? Bueno, al respecto hay que decir que hoy nuestra tasa de informalidad promedio 2023 es 21,3, que es 3,5 puntos por debajo de la tasa de informalidad que existía entre el 2017 y el 2019, que era 25%. O sea que, y esto en un mercado de empleo absolutamente crecido. O sea, no es que la informalidad cayó porque lo que pasó en la pandemia es que muchos informales se fueron para la casa. Entonces, en el mundo, la tasa de informalidad había caído en el 2020, porque era lógico, porque la persona que vivía de un trabajo informal y no tenía mercado, se borraba del mercado de trabajo. Pero eso ya pasó. Al contrario, tenemos una tasa de empleo, repito, la más alta desde el 2016. Y sin embargo, la informalidad está reducida en 3,5 puntos. Sigue siendo la más baja por lejos de América Latina. Les cuento una anécdota. Hace un tiempo en una reunión de OIT, una reunión con un colega de la región, que no importa de qué país era, yo les digo, nosotros estamos en el entorno del 21% de informalidad, y me dijo, nosotros estamos al revés, la formalidad es del 21%. Bueno, es que en el contexto latinoamericano somos una excepción por lejos. Todavía estamos unos cuantos puntos por encima del mundo desarrollado, de la OCDE, digamos, de los países más desarrollados, que tienen una tasa de informalidad del orden del 11-12%, pero no estamos tan lejos. Y estábamos en 25 y ahora bajamos a 21 y pico. El último dato es un poquito arriba, el de diciembre da 22, pero seguimos teniendo una tasa de informalidad menor. O sea que, en cuanto a la calidad del empleo, no solo la cantidad, la calidad del empleo ha mejorado también, porque tenemos la misma cifra de subempleo, pero tenemos menos informalidad. O sea que es un crecimiento auténtico, real, de la mejora de la situación del empleo. Esto significa, por supuesto, más personas trabajando y más personas con derechos. Eso nos parece que es extremadamente relevante. Y la otra mirada que podemos hacer sobre el empleo, el otro indicador, es el del seguro de paro, que es una mirada más parcial, porque los datos que refería anteriormente refieren al conjunto de la población económicamente activa. Pero el seguro de paro tiene que ver con los trabajadores privados, dependientes, formales. Y ahí también los datos hablan de una reducción de la cantidad de trabajadores en el seguro de paro. Es decir, el promedio mensual del año 2023 fue de 42.900, pongamos 43.000 trabajadores mensuales en el seguro de paro, en algunos momentos menos, hubo un momento que estuvimos en 39 y pico y otro momento un poco más, 44, promedio 43.000, que es el número promedio que teníamos en 2017. O sea que también ahí hay una mejora que no es solo referida al final del gobierno anterior, sino unos cuantos años antes. Por otro lado, en materia de capacitación, a través del INEFOP se capacitaron
más de 50.000 trabajadores en el año 2023, y eso equivale a un 49% más que en el 2021. O sea que tuvimos un incremento muy significativo de trabajadores capacitados, que es clave en un momento donde el mundo del trabajo está sometido a cambios muy radicales y rápidos. La capacitación laboral es clave, porque la persona que queda por el camino necesita reengancharse, y el reenganche implica tener la oportunidad de acceder a cursos de capacitación laboral. Y lo otro interesante es que la mitad de las personas capacitadas tenían entre 20 y 35 años, o sea que eran personas jóvenes, y 2/3 eran mujeres. O sea que también la focalización de la capacitación laboral va en buen sentido, porque pretende llegar mejor a aquellos sectores que son particularmente los que tienen mayores problemas de empleabilidad. Estamos hablando de los jóvenes y de las mujeres. Justamente sobre empleabilidad, nosotros impulsamos una nueva ley de promoción del empleo para sectores vulnerables. Está en pleno proceso. Nos gustaría que tuviera más impacto, no hemos logrado que tenga el impacto que querríamos. Va a haber que seguir buscando caminos para que sea más conocida y sea más utilizada. Hemos tenido durante todos estos años un programa Yo Estudio y Trabajo limitado al sector público, y que ha tenido una evaluación, incluso por un estudio académico del Banco Mundial, que demuestra las bondades de ese programa. Ese programa, en un estudio comparado entre jóvenes que participaron del programa y que no participaron, demuestra que la trayectoria laboral y educativa de los gurises que participaron del programa es mucho mejor que la de los que no participaron en términos iguales, ¿no? O sea, comparado con la misma edad y el mismo nivel socioeconómico. Por lo cual decidimos este año, en marzo lo vamos a presentar, a hacer público, extenderlo al sector privado. O sea, vamos a ofrecer el programa de Yo Estudio y Trabajo, que es para jóvenes de 16 a 20 años que están vinculados al sistema educativo y que tienen que mantenerse vinculados al sistema educativo, ingresar a una experiencia de trabajo part-time durante un determinado tiempo que sea compatible con la continuidad de los estudios. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que va a haber un buen eco, porque el programa es un programa prestigioso, exitoso, y estamos convencidos de que va a haber muchas empresas que se van a interesar en ofrecer esta alternativa. Por otro lado, también con apoyo de la OIT estamos en proceso de creación del Sistema de Información del Mercado Laboral, que es un sistema por el cual se juntan todas las bases de datos referidas al mercado de empleo, tanto públicas como privadas, y se conjugan en un común sistema que permite que una persona cualquiera, no solo el Estado, sino cualquier particular, pueda ingresar en el sistema de información del mercado laboral y tenga una idea general de todas las oportunidades, de cuál es la situación, de los indicadores, etc. También hemos avanzado en el fortalecimiento de los comités departamentales de empleo. En materia de salarios, los datos del 2023 salieron hoy publicados en toda la prensa, muestran un incremento del salario real interanual, o sea, del 22 al 23, del 4%. O sea, el poder adquisitivo del salario aumentó 4 puntos del año pasado al año que acaba de terminar, y se ubica por arriba del 2019, o sea, la recuperación del poder adquisitivo del salario está en el 1.2 por encima del 2019. El promedio de los ingresos salariales entonces ya han superado el nivel prepandemia. Aquello que se nos cuestionó tanto, que fue la inevitable caída del salario real cuando empezó la pandemia, que fue además firmada, esto hay que reconocerlo, firmada por el PIT-CNT y firmada por las cámaras empresariales en conjunto con el gobierno, porque había que defender el empleo y porque venía la caída de la economía, y que además fue una caída mundial. El poder adquisitivo del salario cayó literalmente en el planeta
Bueno, hoy estamos en un nivel de recuperación que ya no solo es hasta el momento en que empezó la caída, sino que hemos superado eso y ya estamos por arriba del 2019. También de los ingresos reales de los hogares, ya no solo del ciudadano, del trabajador, sino de los ingresos de los hogares. Por tercer año consecutivo salieron los datos de 2023, hay un aumento real, o sea, del poder adquisitivo del hogar, que sumado el acumulado del 21, el 22 y el 23, que en los 3 años fue aumentando el poder adquisitivo del hogar, estamos en un incremento de un 8.8%, también por encima hoy de lo que teníamos en 2019. Conviene recordar que en el gobierno anterior el ingreso real de los hogares había caído, ya no antes de la pandemia, en 2017, 2018 y 2019. Por otra parte, las pautas salariales que nosotros presentamos a la 10ª ronda tuvieron la precaución de incluir expresamente un componente de recuperación para asegurarnos no de que el promedio se recuperara el salario real, sino que en cada sector de actividad, en todos los sectores de actividad, se produjera la recuperación. Y la prueba, yo diría que lo más significativo es que el propio Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, que nadie podrá imaginar que está del lado del gobierno, que busca destacar éxitos del gobierno, sin embargo, hay que reconocer también que ha tenido la lealtad de señalar que al finalizar este periodo de gobierno, el 60% de los trabajadores que pactan su salario a través de los consejos de salarios habrán recuperado el poder adquisitivo previo a la pandemia y el 40% restante va a estar por encima del poder adquisitivo previo a la pandemia. O sea que esto debe estar totalmente asumido. Es más, el promedio del salario real hoy, con el cierre de 2023, está entre 2 y 3 puntos por encima de 2019. Pero también los trabajadores públicos recuperaron su poder adquisitivo durante el 2023. De hecho, incluso por encima del sector privado. Obtuvieron un incremento del 2.7% de incremento del salario real por encima del 2019. Y el salario mínimo nacional nunca cayó, ni siquiera durante la pandemia, porque cada vez que el gobierno tuvo que fijar el salario mínimo nacional, lo fijamos por encima o en línea con la inflación ocurrida. Cada año, en enero, se fija un aumento del salario mínimo nacional y siempre fue así. Entonces, nosotros sentimos un gran orgullo de decir, bueno, hemos cumplido cabalmente con un compromiso, que era que, si bien cuando empezó el problema asumimos que iba a haber un deterioro del salario real, también prometimos que íbamos a recuperarlo y íbamos a terminar el periodo de gobierno no solo recuperándolo, sino con indicadores por encima de los que estaban cuando empezó el problema. Por otra parte, en materia de protección social, hay que decir también que hemos aumentado las inspecciones con respecto a los tiempos anteriores, incluso durante la pandemia, que no era fácil. Hubo países donde la inspección cerró porque no había condiciones para hacerlo. Acá nunca cerramos, e incluso en el 2020 tuvimos más inspecciones que en el 2019, y en el 2021 más que en el 2020. Y ahora en el 2022 ya se estabilizó, y en el 2023 en algunos casos hubo menos, pero estamos hablando del equivalente a 100.000 trabajadores por cada una de las áreas de la inspección, cuyas empresas fueron objeto de inspección, que es un poco la garantía del cumplimiento de los derechos. A su vez, en materia de relaciones laborales, esto yo quiero decirlo porque también es parte de lo que uno siente que es el legado de esta administración, hemos tenido un nivel de diálogo absolutamente abierto, permanente. No pasa una semana sin que en mi oficina esté algún sindicato o alguna cámara empresarial para dialogar, Yo dije al principio algo que creo que hemos cumplido a cabalidad, que este iba a ser un gobierno de diálogo, y cuanto más diferencias hubiera, más diálogo iba a haber, y en eso hemos cumplido. Es decir, podemos tener diferencias
diferencias, podemos estar cada uno en una esquina. De hecho, con el PCNT estuvimos muy enfrentados por la LUC, muy enfrentados por la reforma de la seguridad social, muy enfrentados por la reforma educativa, y sin embargo, eso iba por un andarivel y por el otro estaba siempre la necesidad de buscar caminos de solución a los conflictos, y me parece que eso siempre es muy valioso y hace a la convivencia democrática. La democracia implica pluralidad, implica diferencias, pero también implica, para que sea fuerte, caminos de diálogo permanente. Para completar el tema de la evaluación de esta primera parte del Ministerio de Trabajo, la reforma de la seguridad social. Yo voy a ser muy breve en esto. Ustedes saben, la situación demográfica del Uruguay indica con claridad que el déficit de la seguridad social, si no había reforma, iba a ir cada vez más avanzando y aumentando de manera continua. Y por lo tanto era necesaria esa reforma. Nosotros somos un país que por buenas razones la gente vive más y cada vez vive más, por suerte, llegamos mejor a edades más avanzadas, y al mismo tiempo, por las razones culturales que también tienen que ver con el mundo desarrollado, cada vez nacen menos niños, porque la tasa de natalidad ha bajado estrepitosamente y nada indica que vaya a revertirse. Entonces, cuando uno toma esas dos variables, el resultado es catastrófico para un régimen de seguridad social. Y nosotros teníamos que acelerar, de manera tal de que al mismo tiempo sea, y yo creo que lo logramos en base a un trabajo muy profundo, muy a fondo, que al mismo tiempo de lograr la sostenibilidad del sistema, es decir, aplanar la curva del déficit, no eliminar el déficit, porque eso, con las características demográficas de cualquier sociedad moderna, es imposible, pero sí evitar que se convierta en una tendencia al aumento, que por otra parte te impide destinar recursos para cosas que son muy urgentes. Por ejemplo, yo digo, después de hablar de eso, la pobreza infantil. Bueno, si yo tengo que gastar cada vez más en jubilaciones y pensiones, en la otra punta de la vida cada vez va a haber menos recursos disponibles. Entonces, cuando uno resuelve el problema de la seguridad social, obviamente lo que está permitiendo es liberar recursos para atender otras prioridades, que me parece que es muy importante. Fíjense que la tasa de pobreza de los mayores de 65 en Uruguay es 2,5. La tasa de pobreza promedio nacional es 10. Y la tasa de pobreza de los niños es 18 o 17. Entonces, se habrá que redistribuir recursos. Entonces, esta reforma tiene también ese criterio. El criterio de la sostenibilidad para equilibrar el gasto con un criterio social más equitativo. Pero además, lo decidimos la sostenibilidad con equidad. Y equidad en al menos 3 sentidos. Uno, equidad en cuanto a la convergencia hacia un régimen previsional común, porque el Uruguay tiene varios subsistemas de seguridad social, dos sistemas de retiro en el Estado, 3 cajas paraestatales y el Banco de Previsión Social, con reglas de juego totalmente distintas, y que entonces lo que hace que, como decía Saldain, cada peso que pone un uruguayo para su jubilación vale distinto según en qué caja lo ponga. Y no está bien eso. Entonces va a haber un proceso de convergencia a partir de la reforma hacia un régimen previsional común. Eso es equidad. Segundo, la equidad va en la creación del complemento solidario que va a levantar las jubilaciones más bajas. De manera tal de que, con cálculos que hicimos específicamente con los equipos del Banco de Previsión Social, el 50% de los jubilados que ganan menos van a tener una mejora en su remuneración cuando este sistema esté maduro, es decir, dentro de varios años. Y en tercer lugar, el derecho al trabajo del jubilado, que hasta esta reforma estaba restringido solo a aquellos jubilados que aportaban a 2 cajas. Pero el que aportaba solo al Banco de Previsión Social y tenía 2 trabajos, o tenía un trabajo y una unipersonal, tenía que jubilarse por todo o por nada. Y además se incorpora la jubilación parcial. Entonces también ahí hay equidad, porque es que todos los jubilados a partir de agosto del año pasado tienen derecho a jubilarse
por algunas cosas y permanecer en el mercado laboral, que es una cosa cada vez más común, por lo que recién decíamos, porque la gente llega mejor a edades más avanzadas y porque además el salto de la actividad a la inactividad no es, digamos, que sea de un día para el otro, no es consistente con el proceso de envejecimiento, que es mucho más gradual. Y por lo tanto está bueno que se acompañe la disminución de la actividad laboral con reglas de juego que permitan esa gradualidad. Lo hicimos además de la manera más participativa en la historia del país. A mí, cuando escucho, con todo el respeto al presidente del Frente Amplio, que le pregunta a ustedes qué harían con la seguridad social, y dicen, convocaríamos un gran diálogo nacional, yo digo, eso ocurrió en estos 2 años y medio. Nosotros tuvimos una comisión de expertos, en donde participaron todos los partidos y las organizaciones sociales. Estuvimos un año trabajando con la comisión de expertos, luego se elaboró un anteproyecto de ley que se entregó a los partidos y a las organizaciones sociales para recibir aportes. Durante el año de la comisión de expertos se recibieron 80 delegaciones de todo tipo, tamaño y color, que fueron a plantear sus ideas y sus propuestas y sus dudas y sus miedos con respecto a la reforma. O sea, nunca había habido en el país un proceso tan participativo como el que tuvo esta reforma. Entonces, decir que no están de acuerdo con la reforma, pero tu alternativa es llamar a un diálogo que ya existió y donde participó ese partido y no fue capaz de presentar ni una sola propuesta, eso lo quiero decir con toda responsabilidad. El Frente Amplio no presentó ninguna propuesta alternativa, ningún documento, nada. Y bueno, y la prueba está que frente a este plebiscito, el partido de oposición se manifestó en libertad de acción y de los 4 precandidatos, dos están de acuerdo y 2 en desacuerdo. Entonces, 2 firman y 2 no firman. Entonces, ese es un gran problema que tenemos y ahí voy. Lo último decir sobre la reforma, es una reforma de cambio gradual. Es verdad, cuando el eslogan de la oposición ha sido esta reforma vas a trabajar más y vas a ganar menos. Ganar menos no, eso seguro que no, porque justamente nos encargamos de que las jubilaciones de menor valor, de menor entidad, tengan mejores remuneraciones. Y las que están de la mitad para arriba no pierdan. Y así lo hicimos, con ese objetivo. Trabajar más, sí, los menores de 50, lamento. Los menores de 50, cuando cumplan 60, tendrán año a año, un año más de trabajo hasta llegar a 65, que por otra parte, el promedio de la edad de retiro de Uruguay concreto es 63. O sea, la gente promedio se retira a los 63 años, por lógicas razones. Y no es cierto que se cargó sobre la espalda del trabajador, porque el trabajador va a seguir aportando lo mismo, 15%, por su aporte a la seguridad social. Y se le va a exigir 30 años de trabajo, como era antes, no se cambia eso. Y cuando uno mira a otros países, en España, 38 años de trabajo para poder jubilarte, en Francia están en 42, y la edad de retiro, obviamente, está en 65 en España, y se va a correr a 67 según dicen, y en Francia está un poco más abajo, está en 63. Pero, para decir 2 ejemplos, ¿no? Pero entonces, lo que sí yo estoy muy preocupado es por lo que supone un plebiscito como el que está planteado, que es una cosa, la verdad, yo estoy sorprendido de que se le proponga a la ciudadanía, si es que se juntan las firmas, ojalá que no, lo digo con franqueza, más allá del cálculo político, sería tremendo, porque va en el sentido radicalmente opuesto a la reforma que se acaba de aprobar. Va a disparar el déficit fiscal, hay estudios del Banco de Previsión Social que así lo indican, los vamos a presentar en el Parlamento el miércoles que viene, porque estamos citados a la Comisión Permanente. Pone los pelos de punta, porque estamos hablando de que las tasas de aporte, si se aprobara esta reforma, se van a duplicar en 20 años. O sea, ese 15% que aporta el trabajador, para sostener un sistema con las reglas de juego que quedarían, tendría que aumentar al 30%. Y el aporte de los patronal iría del 7,5% al 15%.
O sea, estaríamos hablando de un aporte en total de 45% para bancar los niveles de remuneración del sistema, con la idea de que pones en la Constitución los 60 años y que además levantás las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional de manera inmediata y además sin régimen mixto. Eso va a repercutir en el empleo y en la formalidad. ¿Cuántos trabajadores van a aceptar que se les descuente el 30% de su nominal para la jubilación? O sea, es una catástrofe. Realmente yo no entiendo cómo el PIT-CNT se metió en esto, sabiendo que además 2/3 del PIT-CNT no estaban de acuerdo con esto, porque al final apoyan una propuesta que la promovía el tercio mayor en una votación que fue 26, 24, 24. 24 en contra de cualquier plebiscito, 24 por un plebiscito que promovía la derogación de la ley y 26 por esta barbaridad, que además, y con esto cierro el punto, le confisca los ahorros a la gente, todas las cuentas personales que la gente viene ahorrando hace años para complementar su jubilación, me estoy refiriendo al régimen mixto, desaparece. Esa plata se saca y se vuelca al Banco de Previsión Social, con una distribución que nadie sabe, pero que seguro no va a ser en función de lo que cada uno ahorró. Olvídense, el único país que hizo eso en el mundo fue Argentina. Huelgan las conclusiones, todos, cada uno sacará su conclusión. Uruguay hoy, en un ranking internacional de sistema de seguridad social, rankea en el 15º lugar en el mundo, por su calidad, su abarcabilidad, etc. Argentina está en el último lugar. Bueno, lo que están proponiendo, lo que propone el plebiscito, consciente o inconscientemente llevarnos a la catástrofe. Y esto hay que decirlo y hay que plantearlo porque la verdad... No. Entonces, en síntesis, termino con la presentación del Ministerio de Trabajo. Hemos recuperado el empleo, hemos recuperado el poder adquisitivo del salario, en términos de consigna política, más empleo y mejor salario. Eso es lo que está pasando al final de este periodo de gobierno con respecto al principio. Hemos aprobado la reforma del régimen previsional, que es resolver uno de los principales problemas que el Uruguay tenía por delante al comienzo. Hemos construido instrumentos para apoyar el crecimiento del empleo y la accesibilidad. Hemos mejorado la negociación colectiva y las relaciones laborales y hemos aumentado la protección sobre los derechos de los trabajadores. Yo no sé cuántos minutos llevo, un montón, pero voy a decir por lo menos algunas palabras sobre los desafíos que nuestro país tiene por delante, porque estamos en año electoral. Yo soy un actor político, dentro de un par de meses estaré entrando a la cancha, y me parece que esta es una elección crucial, es una elección de cruz de los caminos entre la continuidad de un proceso de cambios que se inició hace 4 años y que hay que continuar, que tiene un montón de cosas todavía pendientes y que tenemos que desarrollar, o el freno, el trancazo. Yo, la verdad, con toda honestidad y sin, digamos, exagerar, uno lo que ve del lado de la oposición es la crítica, es la negativa, es la contra. Recién lo mencionaba con el tema de la seguridad social. ¿Cuál es la propuesta alternativa? ¿Cuál es el planteo que, si le toca gobernar a la oposición, harían en materia de seguridad social? ¿Qué es lo que modificarían de este sistema, de esta reforma y qué no? Y nadie dice, porque algunos están de acuerdo con esa barbaridad que recién mencionábamos, y no son pocos, son un montón. Y otros saben que es una barbaridad, pero no lo dicen y aceptan la libertad de acción. Entonces, ¿qué podemos esperar de un gobierno que suponga el retorno de la oposición al gobierno en un tema crucial como es donde nos va la vida a los uruguayos para adelante? Y con la educación. La oposición está en contra de la reforma educativa. Y la transformación educativa es clave, es una pieza clave para el futuro de las nuevas generaciones. Entonces, a mí me parece que realmente estamos en un momento crucial, serio, ¿no? Sin entrar en el intercambio de disparos de si fulano tal cosa, no,
términos de proyecto de país. De proyecto de país. Yo he usado la metáfora de un título de un libro de un tipo que para mí era un fenómeno, que entendía muy bien el Uruguay, que era Carlos Real de Azúa, un pensador de los años 60, 70, que se llamaba El impulso y su freno. Y yo creo que estamos justamente en ese dilema. O seguimos el impulso creativo para que el país siga avanzando y saliendo adelante, o entramos en un freno que no sabemos en qué puede terminar. O sea, para mí, hoy el Uruguay es una referencia internacional en estabilidad institucional, en certeza jurídica, que la haría añicos el plebiscito que se está proponiendo, porque ahí sí que se quiebra totalmente la certeza jurídica, ¿no? Va a haber, yo qué sé, cientos de miles de personas que van a ir a la justicia a reclamar que se les sacó la plata que tenía guardada a su nombre en las cuentas de ahorro. O sea, entramos en un nivel de incertidumbre absoluta. El equilibrio económico, la capacidad de recuperar el crecimiento y el empleo a una velocidad, pues yo no usé datos comparados, pero Uruguay ha recuperado el empleo y el salario más rápido que buena parte del mundo. Y eso es parte de cómo encaramos la pandemia, de cómo manejamos la crisis de la pandemia. Y además hemos expandido el gasto social, que eso es una verdad. Si uno compara la cantidad de dinero, los recursos aplicados al gasto social durante este gobierno, es mayor que en los gobiernos anteriores. Y se ha dicho todo lo contrario, pero no es verdad. Entonces, el Uruguay tiene por delante, sí, un montón de desafíos pendientes, y voy a entrar directamente en lo que nos parece fundamental. En primer lugar, yo creo que tenemos que garantizar un camino virtuoso para las nuevas generaciones. Nosotros tenemos un desafío, nuestros niños y jóvenes son cada vez menos, y sin embargo no tienen las oportunidades que deberían tener. Entonces, hay que combatir la pobreza infantil, hay que profundizar la transformación educativa y hay que construir una mayor inversión en ciencia y tecnología. Eso crea un camino de salida para las nuevas generaciones. Los gurises que nacen en nuestro país son pocos y sin embargo tienen una tasa de pobreza mucho más alta que el conjunto de la población. Entonces, una prioridad desde mi punto de vista es que hay que invertir en el próximo periodo, y en ese sentido la gente que trabaja conmigo ya hemos hecho los cálculos y hay condiciones reales para decir: tenemos en el mediano plazo una meta de pobreza cero, pobreza infantil cero, y en el corto periodo de un periodo de gobierno podemos reducirlo a la mitad y cortar la brecha que está presente en Uruguay desde que se empezó a medir. En Uruguay, el primer estudio sobre pobreza infantil lo hizo Juan Pablo Terra en el año 89 con fondos de UNICEF, y dio que en ese momento 4 de cada 10 niños nacían en hogares pobres. La pobreza era el 20%, la pobreza infantil el 40%. Ahora estamos mucho mejor, la pobreza es el 10%, pero seguimos siendo el doble entre los niños. Entonces, esa brecha, que es una brecha regresiva, no deberíamos sí. No sé, a ver, yo voy a tratar de terminar rápido. Pobreza infantil a la mitad en un periodo de gobierno. Se puede. Hay que invertir, hay que focalizar, hay que direccionar el gasto social en ese sentido. Transformación educativa, se hizo mucho, hay mucho por hacer. No está cerrado. Yo tengo miedo, miren, en la segunda mitad de los 90 tuvimos la reforma de Rama, que fue, la verdad, excelente. Yo siempre fui muy partidario de ella. De hecho, yo estuve en la Dirección de Educación del MEC en el primer año de la reforma de Rama y dejó legados muy importantes. Pero había que seguirla. Y en el siguiente periodo de gobierno vino la crisis del 2002 y no se continuó. Y después vino el gobierno del frente que creyeron que el tema iba por otro lado, que el tema era poner más plata en la educación y no de qué manera colocar esa plata. Y bueno, y además los sindicatos siempre se han opuesto lamentablemente a toda reforma educativa,
Entonces hay que seguir avanzando, la transformación educativa debe continuar. Uno de los grandes desafíos es que tenemos que desarrollar los vínculos más fuertes entre educación y trabajo. La educación técnica tiene que tener un desarrollo mayor y es muy importante que la distancia entre lo que el gurí aprende en el aula y lo que después es la vida laboral se achique. Ahí yo soy muy hincha de la educación dual, de generar espacios para desarrollar experiencias que nos permitan al mismo tiempo que educarse, tener la experiencia de la salida al mercado de trabajo. Por otro lado, la tercera pata es poner más plata en ciencia y tecnología. Nosotros estamos muy atrasados. Yo me acuerdo que nosotros firmamos en el 14, los candidatos de aquel momento, firmamos un compromiso de que íbamos a aumentar la inversión en ciencia y tecnología hasta el 1% del PBI, sigue estando en 0,4, 0,5. O sea, y un país que quiere crecer necesita una inversión en ciencia y tecnología. Y un país que quiere que las nuevas generaciones tengan mayores oportunidades laborales y de desarrollo personal, tiene que haber una mayor oferta en ciencia y tecnología. O sea que ahí está un camino que es reducción de la pobreza infantil, continuidad de transformación educativa, inversión en ciencia y tecnología. No descartar un ministerio de ciencia y tecnología, pero en todo caso, si no creamos un ministerio de ciencia y tecnología, por lo menos que dentro del MEC, ciencia y tecnología tenga un espacio significativamente mayor. En segundo lugar es el crecimiento. La economía, para hacer todas estas cosas tenemos que crecer a tasas mayores de las que hemos tenido históricamente. Ese 2% promedio de crecimiento del país no es suficiente. Y acá hay grandes tres cosas. Una, la diversificación de la matriz productiva y el incremento del valor agregado en nuestros productos. O sea, tenemos que seguir incorporando valor agregado en el sector agropecuario, que es la clave, la columna vertebral del crecimiento y desarrollo del país, y en el sector servicios, donde tenemos cada vez más acumulaciones valiosas que hay que desarrollar. Pero tiene que haber una producción que sea cada vez más con valor agregado. Y eso está de la mano con la ciencia y la tecnología. Y está de la mano con el segundo componente, que es la inserción internacional. Si no logramos quebrar el brete del acceso a mejores mercados con mejores condiciones, es muy difícil crecer. Y ahí el camino de la incorporación a la Alianza Transpacífico es un camino fundamental, y el acuerdo con China también es un camino fundamental. Nos quedaba la ilusión del acuerdo con la Unión Europea, vuelve a frustrarse nuevamente en estos días, pero no podemos cejar. Está claro que no hay que irse del Mercosur, pero lo que no podemos es quedar emperetados dentro del Mercosur. Y en eso el gobierno actual ha hecho todo lo posible, y yo les digo, me parece que un paso que hay que dar es que en materia de inserción internacional armemos un ámbito de Estado, de política de Estado, donde estemos todos los partidos, donde no esté la oposición por fuera, como estaba antes cuando gobernaba el Frente, o como está ahora cuando gobierna la coalición. A mí me parece que en este tema, más allá de que en política internacional tenemos diferencias enormes, basta recordar solamente el caso de Venezuela estos días. Bueno, tenemos diferencias enormes, pero eso es política internacional. La inserción internacional es un tema que nos une a todos, porque todos los partidos creemos que el Uruguay necesita una mayor inserción internacional. Entonces hay que construir una política de Estado en materia de inserción internacional. El tercer tema es la productividad. Tenemos que lograr un salto en materia de productividad. Si no logramos una instancia, un ámbito donde se produzca en mayor medida y con mayor capacidad de producción, es muy difícil crecer. Y eso supone un diálogo tripartito entre trabajadores y empleadores, y en cada sector de actividad, porque la productividad no se puede medir globalmente. La productividad depende de cada sector, incluso a veces de cada empresa. Entonces, ese es el segundo punto. El tercero es que tenemos que dar una lucha contra la marginalidad y la exclusión. Este país no es el que uno vivió cuando era joven. Tenemos una fractura social terrible, que no es consecuencia de un gobierno de dos, es un proceso largo que se nos ha ido generando
y que hay que revertir. Yo quiero el Uruguay integrado que vivimos en otra época, creo que es posible hacerlo, tenemos un tamaño que nos permitiría hacerlo, pero hay que laburar muy fuerte en materia de seguridad, en materia de oportunidades para las personas privadas de libertad, privadas de libertad, que haya una inserción virtuosa en ese sentido. Hay que reconocer que el MIDES está haciendo un esfuerzo muy grande y hay que seguir en ese sentido, es decir, que el preso tenga la posibilidad de estudiar o trabajar y que tenga caminos de salida y oportunidades laborales de salida, porque si no, nosotros tenemos una reincidencia que está en el orden del 60 al 70%. O sea, 6 o 7 de cada 10 presos cuando salen reinciden. Y con eso estamos fríos. Es una incubadora de delito. Tenemos que avanzar en la realización de asentamientos y tenemos que atender particularmente la problemática de la salud mental y del suicidio, que es un problema gravísimo que tienen los uruguayos, que es un reflejo de un malestar societal que hay que atender, y el desempleo juvenil. Nosotros tenemos una tasa de desempleo de jóvenes que es el triple que la tasa de desempleo nacional. Y eso ha sido así cuando el desempleo era muy alto y cuando el desempleo baja, sigue siendo el triple. Y finalmente tenemos que trabajar en el fortalecimiento de los instrumentos de transparencia. La JUTEP y el Tribunal de Cuentas tienen que tener más recursos, tienen que tener más posibilidades de controlar la gestión, de controlarnos a los gestores públicos, a los políticos, a los gobiernos, porque esa es clave. Hoy estamos bien en materia de transparencia, pero eso no está ganado de una vez para siempre. Como teníamos una integración social fantástica y hoy no la tenemos. Bueno, esas cosas cuesta mantenerlas, pero después se pierden, es mucho más difícil recuperarlas. Entonces, la JUTEP tiene que tener una capacidad de control mayor, tiene que tener recursos humanos y financieros en mayor medida, y el Tribunal de Cuentas es una vieja cosa que yo he dicho. A mí me parece que no podés trancar el Estado, el funcionamiento del Estado con las observaciones del Tribunal de Cuentas, pero hay observaciones y observaciones. Y cuando la observación es sobre gastos de determinada magnitud para arriba, la observación del Tribunal de Cuentas tendría que tener efecto suspensivo y obligar a la administración a corregir lo que está mal, porque hemos visto hacer cualquier cantidad de cosas y el Tribunal de Cuentas observa, pero está pintado, no sirve para nada. Yo puedo decir, bueno, no va a trancar una compra de lapicera, pero si vamos a hacer una obra de magnitud millonaria y hay observaciones, hay que atenderlas. Por ahí, nada, podríamos hablar muchas cosas más, pero ya me pasé lejos y les agradezco mucho la atención y estoy a las órdenes para las preguntas y las dudas que surgen. Quiero agradecer muchísimo por esta disertación que fue completísima. Vamos a abrir ahora una ronda de preguntas. Vamos a pedirte la comida. Porque... No, con el postre está bien. Yo por la duda aviso que me traje de casa algo para comer. En general cuando me invitan a los almuerzos como orador... Acá, como el orador, expone mientras los demás comen, ahora hacemos la inversa. Bueno, bárbaro. Pero bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas. Le voy a pedir, estoy seguro que habrá muchas, porque temas que tocó y la forma como tocó fue muy interesante. Así que les pido que vayan levantando la mano y después vamos anotando. ¿Quién anota? No. ¿Anoto? No, yo anoto. Tengo. ¿Tú ¿Tú anotas? Tú tenés una pregunta. Tengo una. Sí, entonces déjame que yo anoto. Préstame la lapicera para anotarlo. No, yo tengo una pregunta muy sencilla, que es la siguiente, con respecto a la jubilación y el trabajo posterior a la jubilación. Yo leí algo de la ley, pero me suelo olvidar de los detalles. ¿No sería más fácil y más beneficioso para el DPS que, por ejemplo, yo me jubilé hace 2 años, quiero volver a trabajar, no puedo? Sí puedo, pero es bastante complicado. ¿Por qué no puede una persona jubilarse y seguir trabajando, cobra la jubilación,
y trabajar por el horario completo, aportar el Montepío total, él y la empresa, pero que no le genera una nueva jubilación. Entonces eso le está generando un ingreso al BPS totalmente extra. Me jubilo, cobro mi jubilación, pero sigo trabajando y sigo aportando, y eso a mí no me genera una nueva jubilación, ni mejora la que ya tengo. Eso sería fantástico, le está regalando plata al BPS. Está bien. No sé cómo hacemos, si acumulamos preguntas o vamos respondiendo. ¿Cómo quieres? Aprovecho y contesto. ¿Ya? Tengo varios resultados. Bueno, entonces dale con todas las preguntas y después contesto todo. Es una buena Cristina. pregunta. Nunca está previsto. No está previsto. No, sin micrófono, igual es cortita. Usted mencionaba que uno de los problemas es la baja natalidad que tiene Uruguay y también a nivel mundial. Si está dentro de una propuesta para el siguiente gobierno, o sea, tendría que ser una política pública de incentivar la natalidad también como solución también a los problemas que hay de seguridad social en un país tan envejecido. Bueno, va a ser difícil que pueda memorizar cada pregunta. Está anotando. Hay gran entrenamiento. Martín. No. Quería hacer una pregunta, porque yo creo que en todo lo que usted explicó sobre lo que se viene, lo que hay que hacer a futuro, etc., hay algo que noté que no estaba, y también lo noto en todos los demás candidatos, ¿no? Y que nadie habla de bajar impuestos en este país. Digo, este es un país que para mí tiene una tasa impositiva muy alta. Por la profesión que desarrollo, nos toca, junto con Alfredo, que es socio mío, viajamos, vamos a diferentes lugares. Y no es fácil vender a Uruguay para venir a hacer inversiones al Uruguay. Porque Uruguay, digamos, somos muy pocos, somos 3,5 millones, no es un mercado atractivo para que una empresa venga y se instale, y tenemos que dar ciertos diferenciales al final del día a las empresas para ser atractivos al país. Y uno de los puntos es, todo el mundo te pregunta, bueno, ¿y cómo es el tema impositivo del país? Y la verdad es que no nos diferenciamos tanto de los demás. Entonces ahí no tenemos un diferencial. Y yo nunca escucho que ningún candidato hable y diga, bueno, vamos a bajar impuestos. Nos comprometemos a seguir bajando impuestos para que las empresas sientan que es atractivo venir al Uruguay. Esa sería un poco mi pregunta. Jubilaciones que son no contribuyentes, ¿cómo se financian? Y la otra, la parte, digamos, jubilatoria de los legisladores, ¿tienen el mismo concepto que tiene el trabajador normal? Hay una contradicción quizás en el Uruguay, el empleo de baja calidad, la gente que no encuentra empleo, con la falta, no sé si el Ministerio conoce, la falta de recursos humanos capacitados y altamente capacitados, que es lo que las empresas buscan en el momento de instalarse en el Uruguay, como que es el elemento más importante. A nosotros nos cuesta 2 años a 3 años formar una persona técnica. La tenemos que formar nosotros porque no la encontramos en el mercado laboral. O sea, no sabemos hoy a quién forma uno, ni en qué dirección va. Y preguntas muchas, algunos de mis compañeros ya las han hecho, están muchas vinculadas. Este tema que usted también trató con respecto a no sé si llamarle grieta, no sé si me gusta la palabra porque lo asociamos a Argentina y no me gusta comparar por ahí, pero esta diferencia que cada vez se va acentuando más, que no es de este gobierno ni de los anteriores, que es exponencial, porque lamentablemente es exponencial, y que tiene tantas aristas, como la educación, la seguridad, el tema de los presos, el tema de la droga, un montón de cosas más. No veo una concreción para poderla de alguna forma empezar a reducir. Gracias. La verdad, muy buenas preguntas y muy difíciles, lo cual implica que son
realidad no la incluimos en el paquete, tomo nota, lo que sí hay es la jubilación parcial, que es la posibilidad de que una persona reduzca horario y con horario que reduce se jubila y sigue aportando por lo que sigue trabajando. Pero no tenemos el formato en la ley vigente, en la nueva ley, no está la posibilidad de decir, bueno, me jubilo y continúo el vínculo, seguimos aportando, pero no se acumula para la jubilación futura, y eso de alguna manera son recursos disponibles para el BPS. Tomo nota. Hay sí otras cosas, por ejemplo, tú te puedes jubilar y pasados 6 meses poder reenganchar una actividad similar, y volvés a aportar, y eso cuando te retiras efectivamente se incorpora, o sea, lo que se sigue aportando se incluye nuevamente, o sea, se reajusta la jubilación, se le reforma, como dicen los técnicos, la cédula jubilatoria, y entonces se le aumenta el monto jubilatorio por el equivalente al aporte adicional. Yo creo que es un cambio que recién la gente se está dando cuenta que existe y se va a usar cada vez más, pero por ahora se ha usado poco. Desde agosto a la fecha, claro, son 5 meses, no es nada. Pero la verdad que la gente se empieza a dar cuenta, que, por ejemplo, puede jubilarse como dependiente y abrir una unipersonal y facturar. Antes eso no se podía hacer dentro del Banco de Previsión Social. Ahora eso es factible. Lo mismo que el que tiene 2 empleos. Y cuando digo el Banco de Previsión Social estoy hablando de, yo qué sé, más de 2/3 de los jubilados. O sea, casi que el 80% de los jubilados, o 3/4 partes de los jubilados. O sea que es muy masivo el cambio. Y es un cambio de equidad, sin ninguna duda. Porque antes un abogado se jubilaba como abogado, pero podía seguir trabajando como dependiente. Y ahora eso se mantiene, pero si el tipo trabajaba solo en el BPS no podría. O sea que tomo nota. Baja natalidad. A ver, el tema de la baja natalidad tiene razones culturales, que está relacionado con cómo las distintas nuevas generaciones postergan la nupcialidad y la maternidad y la paternidad. Y eso ha sido un proceso que no se ha logrado revertir en ningún país que lo hizo mucho antes que nosotros. O sea, esta caída de la natalidad en Uruguay, que ocurre sobre fines del siglo pasado y empieza a ser mucho más aguda en lo que va de este siglo, en Europa ya estaba en los 90, ya había empezado a hacer, y ha habido muchos esfuerzos con normas y planteos que no han funcionado. Es decir, ¿por qué? Porque tiene que ver con un plan de vida, tiene que ver con creo que también tiene que ver con el hecho de que las mujeres han ingresado de manera masiva al mercado de trabajo y por lo tanto sienten, que es un hecho comprobado, que la maternidad les resiente su carrera laboral, les resiente incluso en ingresos. Hay estudios que prueban que el gap entre el nivel de ingresos de una mujer que no tiene hijos y la que tiene hijos es realmente grande. Entonces, eso va en contra de la posibilidad. Entonces, yo creo que hay cosas para hacer en apoyo a la maternidad y a la paternidad, en el tema de licencias parentales. Yo creo que hay mucho para hacer en la ayuda a la familia con hijos chicos. Pero no creo que tenga como efecto un cambio en la tendencia de la natalidad. Me parece que no. Pero bueno, veremos cómo. En todo caso, lo que sí hay que hacer es ayudar a que una pareja que decide ser padre y madre tenga apoyo y no sienta que es como una especie de subida terrible y de cambio en las condiciones de vida que implica más gastos que otra cosa, y tener un hijo es una bendición y bueno, que genera gastos no hay duda, pero hay que buscar la manera de paliar esos gastos. Reducir impuestos. Yo creo que a cualquier político le encantaría poder hacer una campaña diciendo, en todo caso habla
habla bien de los políticos uruguayos que no digamos que vamos a reducir impuestos si creemos que no hay margen para hacerlo, ¿no? Esa es la verdad. Que tendríamos que tener menor carga tributaria, sí. Que competimos con problemas en el mundo, algunos por buenas razones, porque a veces esos costos tienen que ver con derechos y con coberturas que en otros países no existen o que son muy escasas, y eso no está bueno, Pero también es cierto que si queremos entrar digamos, acceder a nuevos mercados, tenemos que buscar la manera de alivianar los costos, y el componente tributario es uno de esos costos. Conclusión, no voy a decir que yo si me eligen voy a reducir impuestos, no le voy a decir, pero sí se dijo en el periodo pasado y se ha cumplido que no ha habido aumento de impuestos, y eso es verdad. Y hasta hubo una señal más simbólica que real, de una mini reducción del IRPF y del IAS, que en realidad, desde el punto de vista, es más una banderita simbólica que real, ¿no? Porque no cambió mucho las cosas, mucho no, casi nada, pero bueno, era como decir, miren, nos gustaría hacer esto, no podemos. Déficit fiscal es alto, ahora bajó un poquito, pero sigue siendo alto, es una de las críticas de la oposición. Ustedes dijeron que iban a bajar el déficit, y de hecho lo bajamos, pero ahora empieza a subir de vuelta. Entonces está bravo decir que podemos bajar impuestos, pero bueno. Las jubilaciones de los no contribuyentes, ¿cómo se financian? Por rentas generales. En realidad, una buena parte de las jubilaciones de los contribuyentes también se financian con rentas generales, porque el régimen jubilatorio es deficitario, brutalmente deficitario. Hoy se lleva a 7, 8 puntos del IVA. Se dedican a financiar el déficit de la seguridad social, porque más allá de que todos sentimos que uno paga mucho para la jubilación, cuando haces el cálculo, y eso lo ha hecho Saldain muy bien, lo que aportás a la jubilación entre el aporte patronal y el aporte personal no cubre el monto jubilatorio final. Esa es la realidad. Y cada vez menos, porque la gente vive más, entonces te jubilás y tenés muchos años de jubilación. Entonces, es un paquete, porque también es cierto que a la gente que no logró acceder a la causal jubilatoria, porque no tuvo 30 años de aportes, hay que darle alguna alternativa de sustento para el momento que su situación biológica es más complicada. Entonces se paga con el conjunto, Y sí debo decirlo con mucha fuerza, porque forma parte de los mitos que están en la realidad, es que los políticos no tenemos jubilaciones de privilegio. Las tuvimos en el pasado, yo nunca, no me tocó, pero digo, no existe más. O sea, el legislador aporta igual que cualquier trabajador, y el ministro también, y el presidente de la República también. O sea, no hay, antes un legislador tenía un periodo de gestión y tenía derecho a una jubilación. Eso era así en los 60, creo que, bueno, en los 70 no hubo parlamento, pero cuando volvimos a la democracia empezó todo un sistema de reducción de esos beneficios, que a mí me parece que está muy bien. De hecho, hoy, si se quiere, lo que tiene el político en cargos de confianza es un seguro de paro más extenso, que es por un año, es decir, lo que se llama el subsidio para los cargos de confianza. Pero esa es la única diferencia. Tú aportás al Banco de Previsión Social y a la FAP y vas generando tu cúmulo jubilatorio igual que cualquier hijo de vecino, y eso me parece muy bien, muy republicano, y por suerte hemos cambiado en ese sentido. Yo me acuerdo cuando era niño que había unos proyectos por ahí que decían que los legisladores cada año tenían derecho a traer un auto importado sin pagar impuestos. Cada año. Con la chata. Sí, con la chata, exactamente. Los 60. Bueno, eso no existe más. Y bienvenido sea que no existe más. Y el subsidio antes era 3 años. Ahora se redujo a 1 año. Y está bien, parece razonable. O sea que en eso podemos estar razonablemente tranquilos. Sobre la falta de recursos humanos capacitados, totalmente de acuerdo. Ahí tenemos un problema que para mí es el desacople que hay entre educación y trabajo.
Es decir, por eso es tan importante la transformación educativa, porque tenemos que buscar caminos que achiquen la distancia entre lo que... Yo hace unos años había escuchado un estudio que se hizo en la Facultad de Ciencias Económicas que decía que una de las causas de la deserción estudiantil es que el muchacho se daba cuenta de que lo que aprendía en el aula no servía para nada en su vida activa posterior, y que por lo tanto desertaba. Bueno, yo creo que hay algo de eso, es decir, hay un problema con los contenidos educativos, y por eso es muy importante que primero, yo creo también que esa técnica en la educación no está bien. Es decir, no existe saber práctico sin teoría, y no existe teoría sin aplicación práctica. Y entonces esa barra divisoria de educación para el trabajo y educación para ganar concursos de preguntas y respuestas no funciona. Es decir, nosotros tenemos que lograr que esa vinculación entre educación y trabajo sea mucho más estrecha, y que las personas salgan aprendiendo y conociendo las cosas que realmente son útiles, porque al final, yo lo he dicho y yo sé que muchos en la educación se enojan, pero yo creo que es así. La educación cumple, desde que el mundo es mundo, dos funciones en una sociedad. Uno es transmisión de normas y valores, socialización, construir un colectivo que comparte las mismas normas y los mismos valores. Lo otro es preparar a las nuevas generaciones para una inserción exitosa en su vida adulta. Y eso significa prepararlo para el trabajo. Y eso está muy lejos hoy de ser realidad en Uruguay. Yo creo que UTEC es un buen ejemplo de algo positivo que ha tratado de arrimar el bochín en ese punto. La UTU está más lejos, creo que tiene que ir en la misma dirección, pero la UDELAR también tendría que hacerlo, y la educación secundaria no UTU también tendría que hacerlo. Y ahí nos falta mucho. Y después tenemos la educación para el trabajo, la capacitación laboral, que también hay que afinar, porque a veces, yo qué sé, el INEFOP, que está bajo la vinculación con nosotros, en una época tenía muchos cursos, pero nadie sabía bien si los cursos servían para algo. Hay que comprar bien los cursos, hay que comprar bien, y ahí seguimos teniendo algunos problemitas, porque no tiene sentido capacitar 10 electricistas en un pueblito. O cerrajeros. Y estamos necesitando recursos humanos calificados en áreas donde no hay disponible, y por otro lado estás capacitando al bolero y después decís, no, capacitamos tantos. Yo decía más de 50.000, pero el tema es que lo que aprenden sea útil para conseguir laburo, y que el empleador vea que el tipo ese se capacitó en algo que después le va a ser útil a quien lo va a contratar. Y bueno, y lo último, la segmentación social que tenemos es brutal. Repito, uno se crió cuando era niño en un mundo, en una sociedad muy diferente. Ahí me parece que hay que hacer un gran esfuerzo interinstitucional. Yo sé que el MIDES está en un esfuerzo muy grande también. Creo que el problema que tenemos es la seguridad, y al mismo tiempo no se arregla, esta es mi opinión, con aumentar las penas. Ese es un camino equivocado. Lo que ha aumentado es la cantidad de presos, pero no ha significado una afectación de la reducción de la inseguridad. Entonces, el tema es cómo construimos normas y valores comunes nuevamente. Es decir, cómo logramos construir una sociedad en donde el valor del trabajo, el valor de la educación vuelva a ser significativo para una porción de uruguayos que ya no creen en eso hace mucho tiempo, y que están en una dinámica, en un círculo pernicioso de delito, de romper, de sentirse que están en otro mundo, separados. Por eso la segmentación, la exclusión, la ruptura. Y ahí me parece que esto no se arregla en un año ni en un periodo de gobierno, pero hay que construir los caminos, porque yo creo que nos merecemos vivir en una sociedad integrada como supimos ser, ¿no? Bueno, por ahí. Nada, claro. Bueno, agradeciendo la presencia
el señor ministro, su excelente exposición, las palabras, las preguntas que recibió, y a los invitados que vienen de Montevideo y otros que han venido aquí, damos por cerrada la sesión con aplauso.